Hola seres divinos, bienvenidos a este canal donde la magia de las palabras se entrelaza con el misterio de lo desconocido, invitándolos a explorar mundos que desafían la lógica. Soy Macarena Britos, autora, medium de nacimiento y una viajera incansable. Y estoy muy emocionada de embarcarme junto a ustedes en esta nueva aventura. Además, este canal es el único en donde encontrarás la verdad entre el más allá y el más acá. ¿Por qué? Porque es de la mano, como dije antes, de una medium. Entonces comenzamos hoy con mi autobiografía, una travesía repleta de valiosas lecciones que espero los inspire a reflexionar sobre aquellos conocimientos que son tan ignorados. Me encantaría que compartan sus dudas y preguntas en los comentarios, ya que sus opiniones son importantes y transformaría esta experiencia en algo realmente especial, evitando que se convierta en un monólogo aburrido. Responderé sus inquietudes en videos posteriores para garantizar que la interacción sea dinámica. Voy a estar publicando 3 videos los domingos. A ver, seres divinos, tengo unas cuantas novelas listas para compartir con ustedes y les prometo que cada capítulo los dejará con la boca abierta. Los videos aproximadamente tendrán una duración de 30 minutos, salvo que haya capítulos que no los pueda cortar. Así que no te pierdas ni un solo detalle del próximo contenido. Ahora sí, va campana. Capítulo número 8. Cambio de ruta. Una llamada telefónica a mi trabajo marcó el inicio del final y entendí que el destino encuentra siempre la materia con la que debemos rendir en esta escuela de la vida. Parecía que la que yo tenía pendiente rendir era aprender a no engañar, a no usar atajos y fundamentalmente a no usar los dones sobrenaturales para fines propios. Si me mintieron y engañaron en esta vida, es porque es muy seguro que yo lo hice en otras pasadas. Luego entenderán por qué les estoy diciendo esto, más adelante, cuando les cuente. El mantra que dice que todo lo que haces regresa a ti, te puedo asegurar que es muy cierto. Y esta vez me tocó a mí resarcir. Continuemos con la historia. Escuché a esa señora al otro lado de la línea, haciéndose llamar amante de mi marido, que hablaba en forma tan hiriente y irónica y se burlaba de mi perfecta vida de mentiras, con una cruenta alegría. Esa mujer dejó claro que conocía muy bien a mi esposo. Me proporcionó todos los datos necesarios, nombre, dirección, teléfono, y narró en pocas palabras desde cuándo mi vida era un fraude por el engaño de quien dormía junto a mí en la misma cama. Me recalcó la amante que yo tenía la cabeza llena de cuernos que adornaron mi estúpida ingenuidad por más de 2 años, ya que Alejandro me engañó desde que quedé embarazada de mi hija Luz. Mientras yo engendraba la familia y soñaba el sueño incorruptible de una cuna, él se convirtió en un adúltero. Esa llamada rompió mi corazón y me obligó a ver la realidad que por mucho tiempo, por la ceguera del amor, no me permití ver. Escuché a esa mujer por el teléfono, sin siquiera levantar el tono de mi voz, porque no era necesario. Porque cuando se tiene la dignidad y la educación de una dama, eso no es necesario. Ese día la proyección la llevé por dentro y admito que fue extremadamente difícil, pero me mantuve firme y no me rebajé a su nivel. Mis colegas de la oficina de abogadas y notarias estaban todos presentes en mi trabajo y todo, por supuesto, se estaba escuchando por más que traté de evitarlo. Ellas también tenían sus parejas, sus maridos, tenían sus familias, sus hijos, y la sola idea del engaño y de la infidelidad las dejaba perplejas
por el miedo de que les pasara lo mismo. Una de ellas me ofreció su ayuda, pero no pude pronunciar palabra alguna. Tenía un nudo en la garganta que apenas pude respirar, por lo que decidí irme del estudio en silencio, con aquellos sentimientos de desilusión y pérdida anidándose en mi pecho e invadiendo cada uno de mis pensamientos. Llamé un taxi y me fui a buscar a Alejandro a su trabajo. Era algo que jamás había hecho, porque respetaba mucho su lugar de labor y entendía que él debía impartir una autoridad como oficial de policía encargado de una comisaría. Pero ese día ya nada de eso era relevante para mí. Cuando llegué al sitio, intenté entrar sin pedir permiso porque no estaba con ánimos de hablar, pero en la puerta me detuvieron. Era lógico, nadie me conocía en persona, solo a través de mi nombre. Así que miré al policía en la puerta sin mover un músculo y con rostro de pocos amigos insistí para que me dejara pasar al despacho del comisario, pero volvió a frustrar mi ingreso. No logré hablar para explicar quién era, solo caminaba como una sonámbula. Necesité unos cuantos minutos en donde bajé mi rostro y con mucho esfuerzo llené de aire mis pulmones apretados, y fue cuando regresé a la vida. Volví a la realidad de un tirón y dije en voz alta y de forma bastante autoritaria: «Soy Victoria Montserrat, esposa del comisario Alejandro». Y eso bastó para que cambiara todo dentro de ese lugar lleno de escritorios y de policías uniformados. En ese momento, muchos de ellos se levantaron apurados y me hicieron como una especie de puente, o mejor dicho, un pasaje para que ingresara. Lo insólito de esa imagen es que era casi idéntica a la que me habían hecho en la iglesia el día de mi casamiento. Claro, eran otros policías, pero igual la semejanza fue muy claro en ese momento para mí. Muchos corrieron como sin poder aguantar la curiosidad. Otros abrían las persianas de sus ventanas y yo supe en ese instante lo que estaba sucediendo. Claro, había llegado la engañada. Esos policías querían presenciar la escena. Esperaban gritos y discusiones propias de la situación, porque todos sabían del engaño excepto yo. Detestable ironía que se le es concedida a la persona embaucada, pues suele ser la última que se entera. Y seguían apareciendo esos policías por todos lados. Brotaban de sus oficinas como cucarachas, curiosos por ver una situación digna de una serie dramática. Todos miraban con cierto aire de machos, como si compitieran por ser el más fuerte, midiendo su superioridad a través de la infidelidad. Era absurdo, pero muy real, que muchos hombres tengan un problema en su anatomía que les exigía desahogarse de sus colmados testículos llenos de agonía, y para ello no importaba cuál fuera el agujero donde calmaban su dolor. Daba igual dónde o con quién, no medían las consecuencias de sus actos. Parece que es una especie de castigo universal que deben aprender a manejar. Necesitan tener una historia entre bragas y tetas para alardear entre ellos mismos. Y supongo que Alejandro no pudo quedar atrás de semejante competencia entre los machos que eran de su entorno en esos días. Tal vez fui muy tonta al creer que él sería la excepción a la regla. Cuando entré en su oficina, supo, con mi mirada, que había pasado lo peor. Lo observé muy seria y luego de tragar saliva le pregunté con toda la calma posible: «¿Conoces este nombre y esta dirección?», pregunté, poniendo sobre sus manos un papel con el nombre de ella, el nombre del amante, con el nombre y su domicilio. Y conteniendo el dolor y la rabia que pugnaban por sobresalir, él retrocedió, huyendo de mi cercanía como si yo fuera una fiera herida que lo atacaría en cualquier momento. Y así continuó como de espaldas hasta llegar a la silla alta y autoritaria que estaba detrás de su escritorio. Y a los tropiezos fue buscando refugio en esa silla,
hasta que al encontrarla y sin apartar la mirada de mis ojos, se sentó en ella como llegando al fin de un matadero. Y dijo: «No pasa por sentimientos». De mi lado no hubo respuesta alguna. Solo lo miré directo a los ojos y él me bajó la mirada, sin poder negarlo. A los pocos instantes empezó a defenderse y contó sin piedad que no era la única engañada entre las que formaban parte de nuestras amistades. Como si eso fuera un consuelo para mi orgullo lastimado y mi roto corazón. Continuó relatando que la mayoría de nuestros amigos casados tenían amantes y que era normal ese tipo de actos, que muchas de las otras mujeres conocían el tema y lo aceptaban como simples aventuras de los hombres. Los vendió a todos al mejor postor. Con pena y sin nada de gloria, al caer el velo que cubría mis ojos, descubrí que el hombre al que le había entregado más que mi corazón, parte de mi vida y el sueño de una vida compartida, no era más que un timador con posgrado y maestría en traición, y que su desenvergüenza era tan grande como su descaro, y que al momento de su caída no le importó si debía entregar a sus pares. Me contó de ese mundo de amantes y mentiras, donde ellos disfrutaban compartir detalles de su situación de tener dobles vidas. Sentí repulsión. Por primera vez me asqueaba el hombre que amaba. Hasta respirar el mismo aire me resultó espantoso e intolerable. Estaba muda ante aquel infame y necesité salir rápidamente de ahí. Y le dije: «Pedile que traigan mi auto desde la notaría», dije tartamudeando, con un nudo en la garganta que a duras penas podía hablar. «¿No dirás nada?», preguntó Alejandro, asombrado por mi falta de reacción. «¿Qué querés que diga?», inquirí con una risa sarcástica. «¿Querés que haga un escándalo? ¿Esperás que arme un drama en público para que luego pueda justificar tus actos, diciendo que por ser tan temperamental se te ha hecho fácil traicionarme?» «Victoria», dijo negando con la cabeza en señal de impaciencia, «no es a eso lo que me refiero. Entiendo que estés dolida, que...» Y le corté rápido. «¿Entendés tú? ¿Pero qué entendés?», me referí con ironía. Eso sería lo único que tendría de mis reacciones sin dejarlo terminar de hablar. Y le volví a decir: «No, Alejandro, tú no entiendes, ni yo te entiendo. Y la verdad es que este es el peor lugar para que tú y yo hablemos de tu traición. En casa me esperan tus hijos, mis hijos, porque por lo visto la única consciente de este matrimonio soy yo. De eso te has olvidado con gran facilidad». «No insinúes que no quiero a mis hijos», masculló con voz baja. Asumí que por un poco de arrepentimiento. «Yo no dije eso», le aseveré, «pero quiero irme a mi casa ahora, porque no te puedo ni mirar la cara». Y no pude evitar que mi voz se quebrara con esa oración. Él asintió, como cobarde, y en medio de mi dolor una lágrima silenciosa rodó por la esquina de mi ojo derecho, la cual la limpié y me erguí. No saldría de esa estación de policía como la perdedora, si bien esa conversación había fijado un antes y un después en nuestro matrimonio, no sería yo quien a la larga terminaría perdiendo mucho más que las ilusiones en el amor. En medio de nuestro silencio y rodeada por todos los espectadores de la escena, partí en el auto en estado de letargo hasta mi casa, por la Rambla de Montevideo. No sé cómo llegué, no pude recordar el trayecto, solo sé que iba llorando en silencio, con lágrimas que antes había retenido, y hoy, en ese momento, brotaron libremente. No entendía y no comprendía. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho mal? Dicen que siempre que una relación no funciona es culpa de ambos, y en el mutismo del dolor me culpé. Si hubo señales, ¿cómo es que no las vi?
¿Cómo el amor puede doler tanto? Me repetí un par de veces. ¿Pero qué le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo no puedo pensar en todos nosotros? Y todas esas preguntas retumbaban en mi mente. Cuando estacioné frente a nuestra casa y apreté con fuerza mis manos en el volante hasta que me dolieron, miré la fachada de mi hogar, a la que había llamado por muchos años nuestro hogar, con el más tonto de los idealismos. Pero eso era para mí, era mi hogar, y no pude evitar que un grito atrapado en mi garganta brotara desgarrado por el dolor que presionaba mi pecho. Aquel grito no liberó mi alma apresurada, pero al menos sirvió para amainar la tormenta. Cuando entré a la casa, mis dos pequeños corrieron a mi regazo, gritándome «¡Mamá, mamá!». Los abracé con fuerza y los mecí en mi pecho mordiéndome los labios para callar las lágrimas que se querían escapar. Ellos no iban a verme llorar nunca, y mucho menos me iban a ver derrotada. Yo era su mamá, y por lo tanto sería esa roca sólida y la columna que mantenía erguida la casa que los abrigaba. Mis niños fueron el faro que me iluminó el camino ese día negro a pleno sol del día. En cuanto me calmé y cavilé mi atormentado cerebro, puso en pausa el latido punzante y doloroso de mi corazón. Pude ver el panorama de mi desventajido matrimonio desde la perspectiva del espectador, y fue así como llegó a mí, esa sensación espantosa de traiciones múltiples, como si se tratara de un complot a manos de muchas personas que amé y confié. Claro, ahí entendí que todos lo sabían. Esas amistades íntimas con las que compartí mi mesa y mis fiestas también estaban al tanto de que era engañada, pero todos callaron. Fueron cómplices silenciosos del traidor. Comencé a entender la llamada de los domingos y las invitaciones de esas amigas cuando estaba sola con mis dos hijos, para que fuera a compartir con ellos, porque Alejandro presuntuosamente estaba de guardia 48 horas seguidas. ¡Qué ilusa! Creo que Alejandro nunca se dio cuenta de lo ridículo de la situación, de lo bajo de su actitud y de que toda acción tiene consecuencias. Pero supongo que los años de escuela militar y policial no fueron en vano en su educación, y se notó que estaba entrenado para no sentir ningún dolor. Su insensibilidad dejó una familia rota, una mujer herida, cuyas heridas me acompañarían por el resto de la vida. Y la decepción, pues como hombre quedó desmoralizado ante mis ojos, los de sus hijos y los de una sociedad que, aunque machista, pocos perdonan la traición. Pues el dicho es claro, el que traiciona una vez, lo hará siempre. Sin embargo, su malestar inconsciente lo llevó ese día a aumentar sus días, sus vicios y sus obsesiones laborales. Ese fue su punto de enfoque. En ese día en que lo descubrí, el Alejandro juguetón, alegre y bromista por naturaleza, lloró y bebió mucho cuando yo me fui a mi casa. Una manera demasiado cobarde para huir del dolor que propagaron sus actos y que mancillaron su familia. Una familia que jamás volvería a ser la misma. Él no era más que un estafador emocional. Era posible que, en su desatinada vergüenza, no pudiera encontrar el valor suficiente para enfrentar la realidad de sus actos. Pero eso solo son suposiciones de una mujer herida, que busca redimir al hombre que escogió amar y vivir. Cuando nos vimos esa noche, ambos estábamos con los rostros marcados por el dolor, por el no descansar, y apenas entró al dormitorio, comenzó a llorar. Victoria, su voz tembló y los ojos pronto se le llenaron de lágrimas. Perdóname, por favor, perdóname, yo no sé cómo pasó. Y yo negué con la cabeza. Y volvió a decir, no fue algo serio, no fue intencional, fue un error,
pero no sé en qué momento se volvió, qué sé yo, algo más. Menos mal que no fue algo serio. Tengo que felicitarte, recalqué con amarga ironía. No fue serio, Vicky. No siento nada por ella. No tiene nada que ver con lo que siento por ti, afirmó como si eso fuera suficiente. Pues creo que sientes mucho más de lo que afirmas. Lo miré altiva y con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Él apenas sí podía sostenerme la mirada. Y le dije, te olvidaste de tu familia, de tus hijos. Ni mi amor ni el amor de tus hijos fueron peso suficiente para que renunciaras a la idea de una vil aventura. Yo no te pedí mucho, Alejandro. Amarme y serme fiel, al menos en la misma medida que lo soy contigo. Ahí fue cuando sequé las lágrimas que me brotaban sin poder detenerlas. Y me dijo, y admitió, ya sé que me equivoqué, y me arrepiento, juro que me arrepiento. Y le dije, me has roto el corazón, te entregué más que mi vida, te di 2 hijos, he estado allí en las verdes y en las maduras, te entregué todo lo que había en mí. Ya no podía seguir haciéndome la valiente. Y le dije, ¿cómo puedo perdonarte? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Y me responde, lo haremos juntos, te lo aseguro, insistió con una mirada compungida. ¿Juntos? Yo no sé si esa palabra tiene el mismo significado para ti como para mí. Bufé entre sollozos rotos. No puedes asegurarme nada, no soporto ni siquiera verte. Victoria, yo te amo más que nada en este mundo, dijo, mientras sus piernas se doblaban hasta caer de rodillas. Perdóname, sé que es difícil, pero no sé que no soy nada sin ti, añadió llorando, y sus palabras me resultaron reales, sinceras, y la resistencia que estaba basada en el dolor se desmoronó. Miré su rostro lleno de arrepentimiento, escuché sus palabras y quise creer nuevamente. No pude dejar morir lo que habíamos construido por tantos años. Por lo menos debía intentarlo, aunque fuera por nuestros hijos, y por ese amor que aún vivía y pugnaba entre el dolor y mi orgullo. O solo buscaba mitigar el impacto de la traición, queriendo engañarme a mí misma. Esa noche nos volvimos a acercar en nuestra cama. Nos tocamos con cierto miedo y dormimos abrazados, pero sin decir palabra alguna. No logramos hacer más nada que descansar de esos 2 días tan trituradores que nos habían consumido las fuerzas. Pero la tempestad sobre nuestras cabezas permanecía. Por más que procuramos continuar como si nada hubiera pasado o transgredido nuestra unión, no fue suficiente. La estocada final para la tolerancia y el amor llegó un día, a los pocos días que estábamos rodeados de amigos. Él había estado inquieto ese día y nervioso, pero yo obvié su actitud. Ese día, por una simple pregunta que yo le hago, él incurrió en algo que no pude tolerar. Me gritó delante de todos nuestros amigos. Quizá producto del alcohol, y presumo que para dejar claro frente a nuestros amigos que él seguía mandando y dominando la relación, dejándome ver que no estaba dispuesto a aceptar las reglas sobre la ética y la moral intachables que debería tener un jefe de familia. Tal vez sonará dramático y drástico, pero para las personas como nosotras que nunca antes nos habíamos gritado ni maltratado de ninguna forma, ese grito fue muy vergonzoso en el acto público y sobre todo luego de estar tratando de reparar algo que evidentemente estaba roto. Eso era como caminar sobre vidrios picados y en toda nuestra vida juntos jamás nos habíamos faltado el respeto. Jamás nos habíamos levantado la voz. Esa fue la primera vez y la última. Luego de eso, tomé las llaves de mi auto, a mi hija Luz en la falda, los bolsos de la niña con sus pañales y biberones, luego busqué la mano de Salvador, me lo arrastré y ante los ojos asustados de nuestros amigos, me retiré de esa casa a lo cual no volví por más de una década. Mis amigos no eran mis amigos,
eran amigos del adúltero. Había tratado de perdonar el engaño, pero su deseo de hacerse el macho delante de la gente, gritándome y dando a entender que hacía conmigo lo que quería, eso sí, no lo pude tolerar. Llegó al límite, y el asilo que había concedido en su propio hogar claudicó. Fue ahí donde le pedí que volviera a la casa solo para recoger su ropa. Delante de todas nuestras amistades y con pocas palabras se terminó nuestra historia de amor. Había sido igual que al comienzo. En una mesa llena de amigos, así acabó todo, en silencio y por mi parte, sin discusiones. Cuando llegó a la casa, como a la hora, le alcancé una bolsa negra de basura y le dije que en ella colocara alguna de sus cosas y se fuera de inmediato. Le di unos minutos, mientras yo continué parada en la puerta sosteniéndola abierta. Él fue hasta el dormitorio y colocó unos calzoncillos, unas camisas, todo apresuradamente, y regresó a donde estaba yo. Me miró, como dudando de que la insulsa, ingenua y sensible mujer fuera capaz de semejante actitud. Creo que esperó hasta el último momento ahí parado para que lo perdonara nuevamente. Estaba casi convencido de que le estaría haciendo una especie de broma, o que lo decía solo para ver qué nivel de arrepentimiento tenía, o quizá por venganza. La verdad es que no sé qué pensó y tampoco me importó ese día. Pero lo cierto es que nuestra relación estaba rasgada y cosida con puntos muy débiles luego de su traición. Me equivoqué mal al creer que podríamos reparar lo que ya estaba dañado, porque hay heridas que el tiempo no cura, solo las hace heridas de guerra y nunca se van, solo se atenúan, y las mías, al parecer, eran de ese tipo. Unos minutos antes de irse, se dio cuenta de que solo poseía el dinero para llegar en el ómnibus a la ciudad de Montevideo. Pero eso tampoco me importó, y no le quedó otra que cerrar el portón de las rejas de la casa e irse sin maleta, sin dinero y sin perdón. Esa noche, el olor a Santa Rita y a jazmín estaba contagiado por una energía desagradable. No se sentía ni el cantar de un grillo en esa oscuridad primaveral. Había sido tajante y di por cerrado ese capítulo. Concluí que nunca le había perdonado y que era más posible que nunca lo lograría. No olvido aún cómo se fue de la casa en silencio, con la cabeza baja y la actitud de un fracasado, con la certeza de que nuestro adiós era definitivo. Me aterraba que la persona en la que más confiaba y la que más amaba me mintiera todos los días. Eso me había dejado en un estado de total desconfianza que no logré superar aún con los años. Alejandro trató de volver a la casa muchas veces. Lloraba con facilidad, no le importaba que lo viera débil y me volvía a pedir que lo perdonara, que me extrañaba y quería volver a su familia. Pero las lágrimas que derramé por su causa me lo impidieron. Debía ser responsable con mis decisiones. No podía traerlo de vuelta a nuestras vidas y exponer a mis hijos a ese círculo vicioso que sabía se convertiría con el tiempo, en donde él faltaba a su palabra, pedía perdón y yo, deshecha y por miedo a perderlo, lo volvía a perdonar. Sus palabras y súplicas perdieron vigencia, caducaron cuando él se buscó otra vida y deshizo la mía. Yo ya lo empezaba a mirar desde una actitud como depurada del engaño. No confié en sus lágrimas y comenzó a darme igual, porque su dolor y sus lágrimas no podían valer más que las mías. Nunca más hubo perdón de mi parte. Mi orgullo herido habló más alto que el amor, el cual había quedado fuera de mis metas. Solo le concedí el perdón a la vida y con total desapego dejé partir a Alejandro. Esa fue la más grande desilusión que pude tener como mujer. Me desgarró por dentro, me dejó el corazón entumecido, anestesiado por años y sin consuelo alguno. Me llevó justamente e injustamente
a perder lo más hermoso que tiene el ser humano, la capacidad de amar. Ese miedo de vivir otras mentiras me paralizó y allí me quedé, como castrada para el amor en pareja. Frente a mi escenario de cornuda, mi hermana Natacha reaccionó con una gran furia. Deseaba ir a buscar al amante y darle una buena golpiza. Tuve que frenarla para que no termináramos en la comisaría, la esposa, la cuñada y la amante, frente al comisario Alejandro. Pensándolo bien, habría sido una gran anécdota, interesante y graciosa, pero en esos días solo anhelaba mantenerme en calma y en vez de seguir en conflicto, busqué ayuda profesional con una psicóloga. Fueron tiempos duros y dolorosos en los que expulsé todo lo que llevaba dentro, sin dejar nada desagradable en el baúl de los recuerdos. Luego de unos meses en estado lastimoso y de pura modorra, un día me levanté y decidí buscar refugio en mi gente, mi ciudad fronteriza y en los brazos de mis padres. Fue en esos días cuando ya no contaba con mi hermana Natacha y ni con mi esposo Alejandro. Y me fui lejos una vez más, a mi casa, a la casa de mi niñez, a mi familia completa, a mis primas, al lugar en donde había crecido. Pese a mis dificultades emocionales, tomé a mis hijos, las valijas, a nuestra perrita Floppy y me fui conduciendo a la ciudad de Rivera, que estábamos a 500 kilómetros. Luz, mi hija, jugaba feliz en su mundo colorido y mi hijo Salvador con sus travesuras de policías y bandidos. Jugaban ajenos a lo sucedido entre sus papás. Continué recolectando los pedazos y armando una nueva vida en la que ya no trabajaba en el estudio notarial. Dejé de tener contacto con mis amigas y seguí mi camino, y ellas también siguieron el suyo. Mi vida había cambiado nuevamente y por completo. Fue un despertar a nuevas experiencias. Ya lo descompuesto había dejado de estar en mi estómago, aunque la cicatriz de mi herida me acompañó toda la vida.